Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo ustedes estén viendo este video. Hoy les comparto este tema que es bastante importante dentro de la actuación del auditor, que es la unidad temática de 1, que dice la auditoría en general y la auditoría de estados contables, el punto 6, la independencia del auditor. Nosotros tenemos en la RT 37, en el capítulo 2, romano, normas comunes a los servicios de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados, la condición básica, independencia. ¿Qué es lo que dice? Que el contador público debe tener independencia en relación al ente al que se refiere el objeto del encargo. Esto se debe cumplir siempre, es una condición muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que justamente le agrega credibilidad a la labor, digamos, del auditor. Cuando el auditor, por ejemplo, realiza una auditoría externa de estados contables y da su opinión en el informe acerca de la información contenida, ¿no es cierto?, en esos estados contables. Entonces, para los terceros, usuarios, es muy importante que se cumpla esta condición básica. Como definición, podemos decir que ser independiente es cuando existe ausencia de influencias o intereses que menoscaban la objetividad del auditor al momento de realizar su trabajo de auditoría financiera. Y fíjense que la independencia está incluida dentro de los principios éticos que debe reunir el auditor. Como primero tenemos la independencia de criterio, después la integridad, confidencialidad y la competencia profesional, que son todos los componentes, digamos, que hacen a la ética del auditor, al accionar ético del auditor. Y entonces acá se nos presenta el tema de que la independencia, o sea que las normas de auditoría argentina y las de éticas internacionales también reconocen que se debe ser analizada la independencia tanto desde el punto de vista real, que es aquella que tiene el auditor, o sea, es la mental o de hecho, pero también la aparente, que es la percepción que tienen los terceros respecto de esta independencia del auditor. Es decir, no solo hay que ser, sino también hay que parecer, porque no sirve de nada, ¿no es cierto?, que verdaderamente se tenga independencia si los terceros no lo perciben como independiente al auditor. Entonces, la independencia real, mental o de hecho pertenece a la personalidad del auditor, se reconoce por sus aptitudes. El auditor debe tener una actitud mental objetiva, libre de prejuicios, de manera de obrar con integridad y con el debido escepticismo profesional. Y también debe, ¿no es cierto?, rechazar las presiones que puedan estarle surgiendo en el desarrollo, ¿no es cierto?, de su labor. La independencia aparente, ya les adelanté, que era aquella que es percibida por terceros, como perciben en determinadas circunstancias si el auditor es independiente. Entonces el auditor debe evitar hechos o circunstancias que son significativos y que terceras personas debidamente informadas podrían concluir que probablemente se encuentre comprometida la objetividad, la integridad o el escepticismo profesional ante un determinado caso concreto.
Luego la RT37 me nombra específicamente los casos en que existe falta de independencia. Y me dice que el auditor no es independiente en los siguientes casos. Primero tenemos la relación de dependencia, luego tenemos relación de parentesco, también cuando fuera socio, asociado, director o administrador del ente objeto del encargo, cuando tuviera intereses significativos, cuando su remuneración fuera contingente o cuando la remuneración pactada lo fuera en función del resultado del periodo. Analizando el primer caso, dice cuando estuviera en relación de dependencia con respecto al ente cuya información es objeto del encargo o con respecto a los entes que estuvieran vinculados económicamente a aquel, o lo hubiera estado en el ejercicio al que se refiere la información que es objeto del encargo. Entonces acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el auditor estuvo en relación de dependencia durante el ejercicio 2019. Y ahora se trata de auditar este ejercicio que está comprendido, ¿no es cierto?, el periodo entre el 1 de enero de 2019 y el 31/12/2019. Ahora, cuando lo quieren contratar, estamos a fecha 10/3/2020. El auditor se encuentra a esa fecha todavía en relación de dependencia. Entonces, nos preguntamos, ¿es independiente para auditar ese ejercicio? No. No es independiente para auditar el ejercicio económico 2019. Ejemplo 2. El auditor estaba en relación de dependencia hasta el 31 de octubre 2018. Luego, estamos en la misma situación, el ejercicio por el económico, ¿no es cierto?, los estados contables que objeto de auditoría son aquellos por el periodo comprendido entre enero 2019 y 31 de diciembre 2019. En este caso y en la actualidad, digamos que fuera marzo 2020, que lo quieren contratar, el auditor no se encuentra en relación de dependencia y tampoco lo estuvo durante el ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2019. Entonces, concluimos que sí es independiente para auditar ese ejercicio. Vamos al punto 2.1, segundo párrafo. No se considera que existe relación de dependencia cuando el contador tiene a su cargo el registro de documentación contable, la preparación de los estados contables y la realización de otras tareas remuneradas mediante honorarios. Y en tanto no coincidan con funciones de, y esto es muy importante, de dirección, gerencia o administración del ente cuyos estados contables o informaciones son objeto del encargo. Entonces, acá el problema es la acumulación de funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Auditoría y teneduría de libros. Lo importante es que el auditor no adicione a la teneduría de libros, digamos, funciones gerenciales. Es decir, que no debe tomar decisiones referidas, por ejemplo, a imputaciones de determinadas cuentas, del plan de cuentas que tiene que estar establecido por la empresa. Entonces, ¿quién decide la imputación o cuál es, digamos, el concepto de determinada, o sea, ante una determinada documentación o comprobante, cómo se va a registrar? Es la empresa. Porque él lo único que puede hacer es registrar
según las indicaciones de la empresa, porque si no, estaría perdiendo después la objetividad, el profesionalismo, la ética para auditar ese periodo. 2.2. Cuando fuera cónyuge o equivalente o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral, hasta el 4.º grado inclusive, o por afinidad hasta el 2.º grado de alguno de los propietarios, directores, gerentes generales. Entonces, el parentesco es un vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Eso está establecido en el artículo 529 del Código Civil Comercial de la Nación. Cuando nosotros hablamos por consanguinidad, es un vínculo de comunidad de sangre, y cuando hablamos de un parentesco por afinidad, es el vínculo que nace por el matrimonio. Respecto al cómputo de la proximidad, digamos, para establecer la proximidad se establece a través de líneas y grados. Y ese cómputo de líneas y grados se hace de la misma manera tanto en el parentesco por consanguinidad como por afinidad. Entonces acá yo les presento, ¿no es cierto?, el árbol genealógico con los grados. Fíjense que las líneas tenemos que pueden ser ascendentes o descendentes. Y los grados van se cuenta un grado respecto, ¿no es cierto?, a cada parentesco, por ejemplo. Y siempre se cuenta, si nosotros empezamos por del hijo al padre, vamos a hacer línea recta ascendente, ¿no? Entonces, línea recta ascendente, y partimos de acá, del hijo, y decimos hasta el padre tenemos 1 grado. Abuelo, del padre al abuelo tenemos 2 grados. 2.º grado desde el hijo al abuelo, 2.º grado desde el hijo a bisabuelo, 3.er grado, y hasta el tatarabuelo, 4.º grado. Entonces ahí fíjense que estamos en línea recta ascendente, parentesco por consanguinidad. Y si lo hacemos descendente, hacemos desde el hijo al nieto 1 grado, 1.er grado, desde el hijo, ¿no es cierto?, al bisnieto 1 2.º grado, y al tataranieto 1 3.er grado. ¿Está? Ahora, entonces, línea recta ascendente o descendente. Cuando nosotros hablamos del parentesco, también se pueden hacer en línea colateral. Cuando nosotros hablamos de la línea colateral, lo que tenemos que hacer para poder contar los grados es ir hasta el tronco común y subir hasta el tronco común y de ahí descender. Entonces, si nosotros queremos hacer, ahora yo ya se los muestro en filminas siguientes para que se pueda entender. Ahí está. Miren, tenemos el parentesco por consanguinidad en línea recta, por cada generación es 1 grado, puede ser ascendente o descendente, que es lo que estuvimos viendo. Por ejemplo, ascendente al padre hay un 1.er grado, al abuelo hay un 2.º grado, al bisabuelo un 3.er grado.
Y en descendiente, al hijo tenemos un primer grado, al nieto un segundo grado, etc. Todo depende de dónde comencemos a contar, ¿no? Ustedes se ubican en el árbol y empiezan a contar. Parentesco por consanguinidad, línea colateral, es lo que les expliqué hace un ratito. Se debe ir al tronco común y desde allí descender por la línea del pariente respecto del cual se quiere establecer el parentesco. Entonces acá veamos el ejemplo. Para la línea recta colateral. Partimos desde el auditor y tenemos primer grado, vamos hasta el padre, y si nosotros queremos establecer con el hermano, acuérdense, vamos al tronco común y respecto al hermano, ¿quién es el tronco común? El padre. Entonces bajamos y tenemos un primer grado hasta el padre y un segundo grado hasta el hermano. Entonces el hermano es segundo grado por consanguinidad, línea colateral. Si fuera respecto del sobrino, estamos en la misma situación, hacemos primer grado hasta el padre, segundo grado hasta el hermano y tercer grado bajamos hasta el sobrino. Entonces el sobrino está en un tercer grado por consanguinidad, línea colateral. Otro ejemplo, tenemos entonces desde el auditor, supónganse que sea con el primo o con el tío. Entonces, en ese caso, el tronco común es el abuelo. Tenemos que ir desde el auditor, primer grado hasta el padre, segundo grado hasta el abuelo, bajar, y si es respecto del tío, entonces tenemos tercer grado. Entonces, el tío tiene un tercer grado de parentesco por consanguinidad, línea recta colateral. Y el primo tendría un cuarto grado de consanguinidad, línea recta colateral. ¿Qué pasa con el parentesco por afinidad? El parentesco por afinidad es el que se forma con parientes del cónyuge. O sea, son familiares que son familiares del cónyuge, es decir, familiares de la persona con la que se está casada. Esta relación se establece con los padres del cónyuge, suegros, yernos, nuera o con sus hermanos, con los cuñados, tíos, primos, sobrinos, etcétera, que son todos, ¿no es cierto?, parientes del cónyuge. Los parientes de cada cónyuge no adquieren parentesco legal con los parientes del otro. O sea, los consuegros, los concuñados no son parientes. Se tratan como familia o con familiaridad, pero no tienen el parentesco por afinidad. El sistema de grado ya les dije que es lo mismo, se cuenta igual que parentesco por consanguinidad. Ejemplo, los estados contables, objeto de auditoría, pertenecen a una SRL donde el socio gerente es el cuñado del auditor. Entonces vamos a contar. ¿Qué tenemos que hacer? Poner a la esposa en el mismo lugar, digamos, que está el auditor y contar respecto los grados respecto de la esposa. Entonces, tenemos que ir hasta el cuñado. Entonces vamos desde la esposa hasta los padres, es primer grado. O sea que si nosotros queremos saber respecto de los suegros, tenemos un primer grado por afinidad. Y si bajamos, entonces tenemos un segundo grado hasta el cuñado. Si la esposa tuviera un hijo de otro matrimonio, entonces el auditor respecto de ese hijo de otro matrimonio tiene un primer grado de parentesco por afinidad. ¿Se entendió? Bueno, conclusión, es parentesco por afinidad en segundo grado de línea colateral para este caso, y en este caso el auditor no es independiente, porque el cuñado ocupa el cargo de socio gerente y es pariente por afinidad con el auditor en segundo grado. Por ende, no puede ser el auditor de los estados contables de la empresa
donde el cuñado es gerente. Así que, bueno, hasta acá vamos a dejar la exposición y cualquier duda que ustedes tuvieran la pueden dejar en el foro que vamos a habilitar con esta clase y los espero entonces con preguntas.